Casio Edifice EFR-538L, super clásico. En este video vamos a ver sobre este reloj, original y réplica. ¿De verdad existen réplicas de este modelo? Y la réplica es tan parecida que puede engañar al comprador fácilmente. No se sabe mucho de este reloj, de cuándo fue lanzado, pero se cree que fue más o menos en el 2014, su primer lanzamiento. Los de metal fueron 5 colores, uno de metal plateado y los otros de metal negro y oscuro. Y los de cuero, recuerdo que fueron dos nomás, marrón y negro. Este modelo de reloj utiliza 3 esferas juntas de tamaño estándar, dándole un estilo clásico, utilizado en muchos relojes actualmente, donde la esfera de abajo nos indicará el cronómetro en segundos. La esfera de la izquierda es el cronómetro en minutos. Esta manecilla avanzará cada 1 minuto y la esfera de la derecha nos indica si estamos en el día o en la noche. Por ejemplo, si la manecilla dice las 12 es el mediodía, si dice 24 es la medianoche. Lo podrás configurar moviendo las manecillas de la hora, ya que están ligadas a esta. Algo que me extrañó y primera vez que veo en una caja original Edifice es lo siguiente. Bueno, esta es la caja original con su código de barras, números grandes. En esta caja me vino así. Acá no tiene el forro azul completo. En cambio, en esta parte sí. Ahora voy a mostrarles otra caja original. Este es otro original, que es el modelo EF550D. Déjenme sus comentarios si quieren que haga un video original versus réplica de este modelo. Y el forro completo está acá, en el lado de la base, pero acá no. Ahora voy a mostrarles la caja réplica. Esta caja réplica vemos que en ningún lado tiene el forro completo azul. Esa es la principal diferencia en cuanto a cajas. Abrimos el original. Nos viene con hojas de precaución y tarjeta u hoja de garantía. Nos viene con este manual, ANA 6HST-B. Observa que abajo nos salen unos códigos. Estos se refieren a los códigos de manual de cada reloj. Es decir, este manual corresponde a varios modelos de relojes, específicamente esos 5 que salen ahí. En este caso corresponde a varios modelos de reloj y muy bien especificado desde un inicio, pero por lo general viene para un solo modelo. En cambio, el manual réplica, que ya lo sabemos y que es el mismo siempre, viene para varios y no especifica bien. Acá por la forma del reloj vemos que corresponde a este. Y acá arriba dice 5150, que es justo lo que dice en la tapa del reloj, o sea, el código del manual junto al código del reloj. Lamentablemente la réplica es muy parecida, y si no hacemos este video nadie va a saber la diferencia. Son pequeños detalles los que definen esta diferencia, por lo que la réplica es demasiado parecida a este original. Me gustan esos detalles de los rombos o pirámides alrededor del fondo, me parece muy original. En algunos relojes fósil está presente este diseño, pero en el bisel exterior. Antes de comenzar con las diferencias, me pidieron que haga comparación del peso de los Edifice. Acá vemos que el peso es lo de menos. Ponemos primero la réplica y el original. Tienen el mismo peso, como pueden ver. En cuanto a la fosforescencia, ambos tienen los mismos puntos de iluminación. Aunque el original es continuo en todos sus puntos y permanece más tiempo, la réplica algunos números se apagan antes que otros. Y en general dura menos. Pero en general me sorprende mucho esta réplica, está muy bien hecha.
Tapa de atrás. La réplica, como hemos visto en nuestros videos anteriores, el código serial tiene un grabado más profundo. En cambio, en el original el código serial es muy superficial. Incluso me han dicho algunos compradores usuarios que con el uso este código serial original se les ha borrado. Número 2. El trazo de los números. Antes de continuar, adivina cuál es el original y por qué. Déjalo en los comentarios. Esto que pintamos en color verde es el contorno, es muy grueso en la réplica. Además es como si fuera un sticker plateado, en todos los ángulos brilla. En cambio, el original el trazado es lo justo y parece ser de metal, porque solo brilla cuando se refleja directamente a la luz. La parte lateral. Así como en el modelo EFR 539 explicamos, esta diferencia se repite en este modelo también, en ambos lados laterales. Cuarta diferencia, Mineral Glass. La luna en la réplica, así se limpie, se queda como una especie de vaho. Se ve ligeramente empañado. Y es así. Solo me di cuenta comparándolo con el original. Quizás en el video no se note mucho. En cambio, el original es Mineral Glass y esta luna se ve cristalina. Y eso que tiene una lámina de protección. Vamos a sacárselo para verlo mejor. Excelente, acá sí se nota cristalino. El baño de iones. Este paso lo he descubierto recién. Frotas la parte donde hay más metal, en este caso el lado lateral. Tu mano tiene que estar seca al tiempo. En la réplica verás que se va a ensuciar, va a perder brillo, se va a empañar. En cambio, si frotas el original, al parecer el baño de iones hace que quede brillante. Mientras más frotas, más quedará brillante y limpio. Parece algo mágico esta diferencia, y lo descubrí manipulando estos dos relojes. Después de un largo rato noté que la réplica se impregnó fácilmente las huellas digitales. En cambio, el original estaba brillante aún. Los detalles del fondo. Aunque este reloj ha venido con este error, una especie de placa, no creo que todas las réplicas vengan con eso. Un detalle importante está en la esfera cronómetro en segundos, donde las divisiones de todo el círculo tienen el mismo color. Esto sucede solo en la réplica, así también he visto que sucede en muchos otros Edifice réplica. En cambio, el original, en cada 5 divisiones se nota la diferencia, o sea, una división de cada 5 es de color blanco y las otras en color gris. Lo mismo sucede con el contorno interno del reloj. El fondo del fechero es color negro en el original y blanco en la réplica. Los detalles de la correa de cuero. El original sí tiene correa de cuero legítimo, y estos detalles te permitirán identificarlos. Solo en la hebilla del original dice Stainless Steel. 1. El original huele a cuero, en cambio la otra correa no tiene olor.
2. La correa original es más ancha, flexible y brilla más. En cambio, la réplica es muy rígida. 3. La correa original, si te fijas bien, tiene unos grumos y unas grietas que son naturales. En cambio, la réplica tiene unos puntitos que seguramente lo han hecho a mano o a máquina, para parecerse lo más posible al cuero original. 4. Los agujeros para poner la correa son más grandes en el original. Solo en la réplica dice Edifice. Y en donde dice Genuine Leather, en el original es más definido. Hay otros detalles que son más complejos enseñar en video. Por ejemplo, en uno de los lados en la réplica existe un borde que se nota, se puede pasar sobre este con la uña del dedo. En cambio, en el original no existe este borde. Además, el canto es más suave. Bueno amigos, gracias por ver este video. No te olvides de dejarme un me gusta. Saludos gente de México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etc. Y hasta un próximo video. Así se ha hecho.